Bien, ya estamos aquí, chicos, otra vez. Bien, vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a ver en dos materiales, espero nos dé tiempo. Uno acerca de la parte bioquímica, y es el tema que es el que se les va a asignar la tarea que les digo acerca de la fisiología de la célula, ¿no? Y el siguiente tema es parte de planimetría, pero ya en un sujeto vivo. Entonces vamos a iniciar, les voy a compartir este material. Seguramente lo voy a ir pausando el material para ir aclarando algunas situaciones o bien ir precisamente las, las anotaciones que podemos nosotros estar haciendo en cada una de los conceptos que esté manejando. Entonces déjenme, aquí lo tengo. Es una pantalla en blanco, chicos. Por favor, me dicen si ya lo están viendo. Sí, profe, ya Sí, estoy profe. Ok, bueno. Sí, profe. Va, habla precisamente como lo ven en el subtítulo abajo a la izquierda, vías energéticas. Para esto, ¿quién nos comenta qué es una vía energética o qué se obtiene de las vías energéticas? Es la forma en la que los organismos vivos obtienen, o bueno, buscan obtener el adesintrifosfato como molécula principal de energía para la sobrevivencia, para vivir, vaya. Ok, y este adenosintrifosfato es una molécula de alta energía. Cada vez que se rompe esta molécula, se libera energía. Y hay varias maneras Así es. de obtenerlo en presencia y en ausencia de algún elemento importante e indispensable y vital para el ser humano, que es El oxígeno. el oxígeno. Entonces podemos dividir en dos grandes áreas el tipo de obtención de energía a través de y en ausencia de oxígeno, ¿verdad? Aeróbica y anaeróbica, ¿no? Exacto. La anaeróbica, estas actividades anaeróbicas, ¿qué características genéricas tiene a diferencia de las aeróbicas? Que el proceso se lleva en ausencia de oxígeno, ¿no? Ok, esa es una, sí. Otra. Em, que son, por ejemplo, la vía de los fosfágenos, que son vías de rápida y corta duración, ¿no? Más bien dicho, de 10 a segundos más o menos aproximadamente. Ajá, Son de corta duración, vaya, ¿no? sí. A diferencia de las vías aeróbicas que son de larga duración. Ok. Larga duración, ¿cuánto? Más o menos como cuánto. Larga duración, pues va a depender, ¿no? De la cantidad de glucógeno almacenado. Ok, pero más o menos como cuánto. Porque hablas de corta duración, a ver, los demás también pueden hablar. Los de corta Unos 15 duración segundos, son ajá, segundos y las de larga duración, más ¿cuánto? de 2 horas, ¿no? Me Ok, parece que son más pero de hay un dos margen horas. muy largo, ¿no? Muy grande de 10 segundos, como lo marcaste, hasta 2 horas. Es mucho tiempo. Entonces, se van turnando, alternando las fuentes de energía. Ah, claro. Ok, Sí, entonces, digo, al final de cuentas, no es una y luego entra otra, sino se van dependiendo vaya, digo, en todo momento están alternándose las vías, nunca es una sola la que participa, ¿no? ujú. Pero podemos nosotros o ustedes pueden alternar e incluso pueden hacer entrenamientos mixtos de acuerdo al tipo de metabolismo o fuente energética, ¿no? Sí, sí. Ramón, tú tienes en tu trabajo profesional, ¿a qué te dedicas? ¿Algo relacionado con tu licenciatura? Sí, soy profesor de boxeo. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces box, fíjate, box es un deporte mixto, metabólicamente Ujú. hablando. Tiene Sí, la así parte es. aeróbica con su parte anaeróbica, ¿no? Ujú. Ok, de esas actividades de corta duración o de muy corta duración, como los españoles también lo definen, vamos a ver que hay de duración corta y esta se puede dividir en muy corta y corta duración y tan solo duran segundos también, ¿no? Ujú. Entonces no es lo mismo dar una serie de golpes en tu sesión de entrenamiento que es, no sé, de 10 a 20 segundos, a lo mejor el número máximo de golpes, Ujú. a que se mantengan durante los 3 minutos.
de actividad física y puede ser a muy alta intensidad las dos actividades, en 10 o 20 Ujú. segundos o los 3 minutos. También ahí Sí, va a haber sí, así es. diferencia entre uno y otro sustrato energético. ¿Sí? Entonces, y las dos son rápidas y de corta duración. Entonces, a lo que voy es, Ujú, cambia, aún siendo del mismo tipo de corta duración, cambia el sustrato energético porque hay unas fibras musculares, esto lo vamos a ver más adelante, fibras musculares ujú, de contracción muy rápida y otras que son ujú, rápida, pero con ese sustento metabólico de que puede durar un poco más, aún siendo de tipo rápido o anaeróbico, ¿no? Entonces, el boxeo es ujú, una actividad mixta donde se utiliza tanto metabolismo anaeróbico como metabolismo ujú. aeróbico, fuentes energéticas desde el ATP y los compuestos fosfagenados hasta Ujú. sustratos energéticos como el que acabas de mencionar, el glucógeno, ¿no? Sí, así es. A Ajá. ver, Fabiola, el Hola, sí, sí. glucógeno es un, gracias, Ron, el glucógeno es un compuesto muy elaborado a base de carbonos y nuestro cuerpo está capacitado para reservar o para tener precisamente reserva energética, ¿no? Una de ellas es el glucógeno. ¿En dónde nuestro cuerpo almacena el glucógeno? ¿En qué parte, en qué tejido, en qué órgano almacena el glucógeno nuestro cuerpo? En el hígado, profe. ¿En hígado y en qué otro? Los principales estamos hablando, ¿no? ¿En la sangre, profe? En la En los sangre, en la músculos. sangre está circulando, sí, efectivamente. En el riñón. En los músculos, pero ¿en qué tipo de músculos? Vamos a ver más adelante que hay tres tipos de músculo por su fibra, estriado, ¿Cerebro? liso y cardíaco. ¿En qué músculo principal se almacena el glucógeno? ¿Cuál de los tres? ¿El Estriado, cerebro, tal vez? liso y cardíaco. No, el sistema nervioso no sirve de reserva, ¿no? El liso. En los huesos. Ok, ya ves, Ramón. Es en a nivel musculoesquelético Exacto, en el músculo esquelético o músculo estriado. Son las dos o principales estriado. reservas. Ajá. Como bien lo dijiste, no recuerdo quién, Eric, no sé quién dijo, en la sangre está circulando todo el tiempo el glucógeno y ese es el primero que se está utilizando, el glucógeno. ¿Sí? Entonces, recordar que las principales fuentes y reservas de energía del glucógeno es en hígado y en músculo estriado. ¿Cuál se agota primero? ¿O cuál es el que se echa mano primero? ¿El del hígado o el del músculo? ¿Músculo? Eh, es que es una pregunta con trampa. De acuerdo al tipo de actividad que esté realizando. Si está realizando actividad física, es el del músculo. Si está en reposo, es el del hígado. ¿Sí? Entonces, y tiene su caducidad, obviamente, Sí. no toda nuestra reserva va a ser eterna. Entonces, el glucógeno hepático es el que nos puede durar más tiempo, precisamente por las características de sedentarismo que tenemos. En cuanto nos comenzamos a activar físicamente, el glucógeno que comienza a movilizarse es el muscular y se va ahorrando el del hígado. El glucógeno muscular, ¿cuánto tiempo nos puede durar, Ramón? Pues dependiendo de la actividad física, ¿no? Pero puede durar muchas horas. Muchas significa como cuántas. Híjole, pues también Únicamente, como de únicamente retando al metabolismo de estas características, glucolítico, ¿no? glucolítico. Ok, pues puede durar, no sé, unas 5 horas, ¿no? Pues porque depende, bueno, va a depender también de las características del sujeto, pero más o menos va a durar este tiempo, ¿no? No, Y, bueno, dependiendo, bueno, creo más o menos, ¿no? No sí, no, recuerdo bien. menos, sí. Ojalá Menos, ¿no? tuviéramos tanto glucógeno, ¿no? No, dura un poco menos, dura aproximadamente de 2 horas a 3 horas, siendo exclusivamente glucógeno. Pero como bien lo comentaste, se van alternando las vías energéticas, puesto que no puede sacrificar nuestro cuerpo tanto el glucógeno. Recuerden, nuestro cuerpo siempre va a buscar su protección, su reserva y nunca vaciar sus reservas. En ocasiones sí sucede, pero
perdón, pero son contadas las ocasiones. Entonces vamos a ver que va a haber una alternancia para la obtención de energía. Recuerden, la molécula de alta energía y la que se va a producir todo el tiempo en sedentarismo, dormido, despierto, en intensidades elevadas de ejercicio es el ATP, y lo que va a cambiar va a ser precisamente la fuente de donde se obtenga esta energía. Dinos, Ramón. Sí, no, por lo que mencionaba, ¿no? De que el cuerpo siempre se va a estar protegiendo y como la máquina perfecta que es. Por eso tenemos también el ciclo de Cori, ¿no? Donde Okay. reutilizamos el lactato para producir nuevamente glucógeno, Sí, energía, y que se puede energía. transformar Ajá. en glucosa nuevamente o bien Ujú. la glucosa transformada. Sí, eso también lo vamos a ver. Sí. Y el ciclo de Cori, no sé si todos más o menos tengan caracterizado este ciclo de Cori, es la utilización de un elemento que no es carbohidrato para obtener energía. A esas vías que no son carbohidratos para obtener energía se denomina estas vías como la gluconeogénesis. Vamos a ver que existen varias vías energéticas. La principal y de la cual nosotros echamos mano para la construcción y formación o síntesis de ATP va a ser la glucólisis. Lisis significa transformar. No lo utilicemos como destrucción, aunque forma parte biológica natural de esa destrucción, pero no es una destrucción como tal, sino es una transformación. Entonces, cuando hablemos de glucólisis, es la transformación de la glucosa para la obtención de energía. Si es glucógeno, será glucógeno lisis, ¿sí? A toda la producción o síntesis habíamos dicho que era la formación de alguna sustancia o elemento. En este caso, podemos nosotros transformar a glucógeno algunas sustancias o elementos. En este caso se denomina como génesis. Génesis, la formación de. Entonces vamos a ver que nuestro cuerpo y nuestras células están encargadas también de almacenar la energía en forma de glucógeno. No se puede almacenar en forma de glucosa porque es ya la forma más simple para utilización de reserva energética, sino la almacenamos en forma de glucógeno y entonces, por lo tanto, va a haber una formación de glucógeno. A esta vía se le conoce como glucogénesis o glucogenogénesis. Cualquiera de los dos términos es correcto. Hay una vía para la transformación de la grasa en energía, que es la lipólisis. Y si queremos almacenar grasa, es lipogénesis, ¿no? De manera genérica estamos hablando. Si es de proteínas, se denominará a la transformación en proteólisis para la utilización de estas proteínas como fuente de energía. Las proteínas se utilizan como fuente de energía, pero como último recurso. Las proteínas no son, su principal función no es la de dar energía. De hecho, la energía que nos dan es de menor calidad que un carbohidrato, pero se utilizan finalmente como fuente de energía cuando ya las otras reservas de energía ya están en los niveles más bajos. Una actividad física, Eric, una actividad física o deportiva donde se pueda utilizar las proteínas como fuente de energía porque las otras fuentes ya se están agotando, ¿cuál sería? ¿Qué actividad física o qué disciplina deportiva? ¿Cuál te imaginas? ¿No? A ver, Emanuel, ayúdale. ¿Podría ser levantamiento de pesas? Y precisamente ese no, porque ese es anaeróbico por completo y es puro, ¿no? Ok. Ahorita vamos contigo, La Ramón. natación como de distancia se podría hacer. La Por natación ejemplo, de... sería en un maratón, ¿no, A profesor? ver, espérame, Ramón, espérame, tranquilo. A ver, tu Ah, compañera perdón. dijo la natación, pero ¿qué Sí, distancia? no vi. Ajá. ¿Qué distancia de natación dijiste? Bueno, por ejemplo, los que hacen el maratón, bueno, no sé si se le llama maratón, que nadan como a aguas abiertas y todo eso. Exacto. Bueno, Sí, sí, sí. he visto que, por ejemplo, muchos nadadores comen demasiado y hasta se ven en los videos, ¿no? Que entran como medio gordillos y ya cuando salen de nadar ya salen todos
bien flaquitos de que, pobres, se desnutrieron, bueno, quedaron, se chuparon ahí de que Exacto. quemaron todo lo que estaban Sí, en nadando. general, sí, muy bien. En general, actividades de muy larga duración, porque necesitan energía de larga duración. Por lo tanto, el glucógeno ya se está agotando, las grasas se están agotando. Como última reserva, nuestro cuerpo tiene a las proteínas. Y es cuando comienzan a utilizarse estas proteínas para suplir y obtener energía. Dime, Israel. Profe, Israel, una pregunta. dime. ¿Escucha? No te escuchamos. Profe, Dinos, ¿qué pasó? Israel, ¿ya me escucha? ya a ver, habla. No, ya lo perdimos a Israel. ¿Ya se escucha? Ya, ahí ya te escuchamos. Dinos. Esto que está hablando de, por decir, las etapas de los sistemas energéticos, tienen que pasar las tres etapas, por decir, los fosfágenos, la glucólisis y lo oxidativo para después tomar la proteína como fuente de energía, o puede ser la proteína antes. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que hay personas que hacen ejercicio y pues elevan su masa muscular y siguen haciendo, o sea, hacen más ejercicio la masa muscular se hace más pequeña. Entonces, yo quiero imaginar que también la sobrecarga de ejercicio hace que el cuerpo se alimente de la proteína o del músculo, ¿no? No sé si me explico la pregunta. Sí, ¿Me sí, te entiendes? explicaste bien. Bueno, mira, hay varias situaciones ahí. Hay que ver, fíjate. En primer lugar, quiero decir, el orden biológico natural de utilización de energía es así como lo estamos mencionando. Compuestos fosfagenados que es ATP y fosfato de creatina o fosfocreatina. Le sigue glucógeno con la producción y utilización de lactato. Siguiente, las grasas y por último las proteínas. Van en ese orden siempre, biológicamente hablando. Pero va a depender características de la carga de ejercicio o carga de entrenamiento. Intensidad, duración, sexo, es decir, género, las características propias del ejercicio, características biológicas dotadas de la persona, es decir, la herencia o la genética de la persona, que es cuando puede predominar más un tipo de metabolismo de acuerdo a estas características, pero no porque una fuente energética sustituya a la otra. Todas se echan a andar, como bien lo dijo creo tu compañero Ramón, todas se echan a andar y existe predominio metabólico, no exclusivo. Entonces, aún dormidos, consumimos proteína, aún dormidos, consumimos grasa y aún haciendo ultramaratones de 100 kilómetros o más de carreras pedestres, utilizamos el ATP y la fosfocreatina. Lo que hace predominante es el sustrato energético del cual echamos mano. Ahora, la pregunta que haces es que has visto personas que llevan o que llegan contigo y con una masa muscular importante. Conforme van realizando su actividad física, vas viendo cómo va disminuyendo esa masa corporal. Y no es que el músculo se esté perdiendo, tal vez está ganando masa muscular, mejoras en las capacidades musculares, pero lo que está pasando es pérdida de la grasa intramuscular, intermuscular y la superficial. Entonces, eso es lo que experimentan muchas personas que comienzan a hacer actividad física, que empiezan incluso a manera de reclamo, le dicen o les dicen a ustedes, profesor, estoy bajando mi masa muscular de piernas y brazos. Ya los tengo muy delgados y yo lo que quería era aumentar masa muscular. Es por el tipo de entrenamiento que están haciendo, que están utilizando su grasa intra e intermuscular como fuente de energía.
Y eso no está mal, es parte del entrenamiento. Entonces ustedes les explican que parte del entrenamiento es la utilización de su grasa como fuente de energía, y la primera que se consume, hablando de la grasa, es la que está entre los músculos y dentro de los mismos músculos, ¿sí? Es esa grasa que tenemos entre ellos para la utilización como fuente de energía. Y no es que estén perdiendo músculo, lo que pasa es que era más la masa, pero dada por esa grasita que se tiene entre los músculos, ¿sí? Y tal vez sí están ganando masa muscular, pero no se nota en un inicio porque precisamente era mucha la grasa superficial que tenían y también entre las fibras de los músculos, ¿sí? No sé si con eso responda a tu duda. Sí, profe, digamos, el músculo es, o sea, un kilo de músculo es muchísimo más pequeño que un kilo de grasa, ¿no? Entonces, tal vez el músculo está acompañado de la grasa, por eso se ve así como que más musculoso, pero me imagino que pierde parte de grasa y gana músculo, pero como es más pequeño, se ve más pequeño, ¿no? Más Más o o menos. menos, te puedo decir que no tanto, porque el músculo es el segundo tejido con mayor contenido de agua y de sangre. Entonces, no lo pongamos en cuanto a volumen, digamos que está perdiendo masa grasa en beneficio de su salud, ¿no? Y es que realmente la carga de ejercicio a lo mejor es adecuada para ese objetivo. Y el músculo está siendo estimulado, y a lo mejor lo que está realizando la persona no es precisamente una hipertrofia del músculo, del tejido, ya vendrá después, ¿no? Pero sí está utilizando esa grasita, si es que lo quería utilizar, pues está logrando ese objetivo. Sí, pero sí, en parte tienes razón, Ramón. Digo, Profe, muchas gracias. Víctor, ¿no? ¿Quién era? Bueno, ok. Bueno, hasta aquí vamos bien, chicos. Sí. Ok, Sí, bueno, vamos a iniciar entonces esto de vías energéticas. Recuerden, ya no hay exclusividad, es un predominio metabólico o de fuente de energía. Ok, entonces, iniciamos. Dinos, Ramón. nada más para completar lo que estaba diciendo Israel, a lo que también se refería él es al catabolismo muscular, a la descomposición de tejido muscular para utilizarlo como energía. Ok, Es sí, es eso. la utilización de estas proteínas, Ajá, y precisamente lo que se trata de evitar en cierta medida es ajá, no entrar en ese proceso catabólico muscular, porque recuerden, las proteínas, de las cuales los músculos también tienen una gran cantidad, uno de los elementos de esta transformación es el nitrógeno. Nuestro cuerpo está capacitado para almacenar cierta cantidad de nitrógeno, porque el nitrógeno es tóxico para nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo puede utilizar proteínas, pero no puede llegar a una transformación o utilización alta de proteínas, porque los productos de degradación de las proteínas es el nitrógeno, y eso lo podemos ver incluso, no sé si alguno de ustedes se dedique a la halterofilia o este culturismo muscular, que durante entrenamientos de muy alta intensidad, en ocasiones pueden estar orinando con sangre, ya sea macroscópica, es decir, que pueden ver su orina con restos de sangre, o bien microscópica, que les hagan un estudio de orina y vean eritrocitos en la orina. Eso no es habitual, a menos de que exista una destrucción proteica, y esto se ocasiona en los entrenamientos con esas características de alta intensidad. Entonces, si ese es el objetivo, está bien, están logrando el objetivo, pero esto no debe de ser de forma continua ni permanente, porque estamos dañando ya algunas estructuras, y uno de los órganos principales que metabolizan y filtran estas proteínas son los riñones. Puede haber afectación a nivel renal, ¿sí? Entonces tengan sí, cuidado. sí, y uno de los componentes, bueno, de los residuos metabólicos de este nitrógeno es el amoníaco, ¿no? Que Exacto, también resulta muy tóxico para riñón y hígados a nivel exacto. hepático. Y Amonio, bueno, amoníaco, urea. amoníaco, urea, sí, Ujú. exactamente. Ok, bueno, ok. Iniciemos entonces este material. ¿Qué son las vías energéticas? Para que se pueda entender de manera sencilla, son los caminos que ocupa nuestro cuerpo para obtener energía. Todos tenemos tres vías energéticas. Tenemos la vía de los fosfágenos, cuyo principal sustrato es el ATP y la fosfocreatina. Tenemos la vía oxidativa, cuyo principal sustrato son las grasas. Y por último tenemos la vía glucolítica, cuyo principal sustrato es la glucosa.
Pero ¿de dónde proviene la energía? Pues esta proviene de los alimentos, de la dieta, de lo que consumimos día a día. De manera más específica, proviene de las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Estos tres conocidos comúnmente como macronutrientes. Bien, aquí vamos a detenernos. ¿Qué alimentos, ya que están hablando precisamente de los alimentos, qué alimentos contienen mayor porcentaje de proteínas? Aparte de la carne, obviamente, de los productos de origen animal. ¿Qué otro grupo de alimentos? Las lentejas. Grupos de alimentos no es... Las leguminosas, Exacto, leguminosas que están Los, los frijoles, lentejas, habas, soya, ¿sí? Todos ellos son... lentejas, ujú. Exacto. Incluso, perdón, incluso algunos alimentos de este grupo dan un poco más de proteína por porción que un producto de origen animal, ¿sí? Entonces, media taza de frijol, únicamente el frijol así cocido, sin el líquido, va a darnos la misma cantidad que un huevo o incluso un poco más, ¿no? Entonces, también debemos de conocer, o ustedes a lo mejor ya conocen, la variedad de alimentos ricos en proteínas y en alguno de estos elementos nutrimentales que nos van a aportar precisamente energía y que sirven para la construcción de muchos elementos. Uno de los elementos indispensables para nosotros, seres humanos, es el contenido proteico de los alimentos. Estas proteínas están constituidas por aminoácidos. Los aminoácidos son los elementos básicos estructurales de una proteína. Entonces, un conjunto de muchos aminoácidos van a formar proteínas, ¿sí? Entonces, el nombre de una proteína compleja, ya estructural en nuestro cuerpo, ¿cuál es? ¿Alguien sabe el nombre de alguna de ellas? La isoleucina, la valina. No, esos son aminoácidos. No, proteína. Ah, perdón, no, la proteína, sí, perdón. Sí, una proteína, chicos. Y que incluso alguna de esas proteínas que nos constituyen, la consumen ustedes como un complemento alimenticio. ¿No? La albúmina es una proteína. Albúmina, Exacto, sí. ¿sí? Bueno, La del ahora, huevo, ¿no? La albúmina. exacto. Los lípidos o grasas. Los lípidos o grasas van a ser indispensables también para nosotros el consumo, no caer en el exceso, nada más, ¿sí? Entonces podemos consumir y debemos consumir grasas, sí. Más adelante en el material que tienen en la plataforma, hablan precisamente de las grasas. Las grasas son indispensables tanto a nivel bioquímico como estructural, ya que elementos grasos forman parte indispensable de las membranas celulares. Una persona que tenga deficiencia de grasa, falta de grasa corporal y falta de grasa en la ingesta, va a tener afectaciones graves, incluso a nivel bioquímico y de estabilidad celular. Entonces es indispensable las grasas en la dieta del ser humano, ¿sí? Gracias a las grasas también nuestras hormonas se mantienen estables tanto en su estructura molecular, en su funcionamiento químico, para llevar a cabo sus acciones principales. Hay muchas hormonas derivadas del colesterol, principalmente las hormonas sexuales. Una persona, hombre o mujer, que tenga disminución en el porcentaje de grasa corporal, al igual que disminución en el aporte de grasa a través de los alimentos, uno de sus efectos que se van a observar es a nivel de las hormonas sexuales. A tal grado, esto se ve más significativo, el cambio más manifiesto en las mujeres, porque comienzan a haber trastornos menstruales por deficiencia de grasa corporal. Entonces, para esto es indispensable el consumo de grasa, no caer en el exceso. Tenemos en nuestra dieta, más adelante van a llevar la materia de nutrición, tenemos un porcentaje destinado de esta dieta habitual en el consumo de grasa. Y para esto, ¿cuál será o más bien, cuál es el porcentaje de grasa corporal que debe tener hombre-mujer en población latina sedentaria sana? ¿Alguien lo sabe? Lo pregunto porque... Creo que es 25 de mujeres, ¿no? Ok. 25 en mujeres. Sí, ¿y de hombres? Y es el 16-18% Es el en hombres. sí, ajá. Entre el 16 y el 18% me parece. Ok, 18 a 20% en hombres. Estamos hablando de población
sana pero sedentaria, ¿sí? Entonces, ya va a variar de acuerdo al tipo de actividad física y al tipo de las características como tal metabólicas del entrenamiento, lo que se maneja. ¿Cuánto es lo mínimo indispensable para la sobrevida del ser humano tener de grasa? ¿Qué porcentaje es lo mínimo básico indispensable para sobrevivir? Va a cambiar, ¿4? va a cambiar si es hombre, si es mujer. En En hombres, mujeres ¿cuánto creo es? que es en hombres sí es como el 4 y en mujeres sí creo que Como es el 8, ¿no? dependiendo. Ok. En hombres es el 3% y en mujeres es el 10%. Por debajo del 10%, las mujeres inmediatamente comienzan a tener trastornos a nivel endocrinológico, a nivel de sistema nervioso, lo mismo que en hombres por debajo de ese porcentaje. Recuerden, es el mínimo y en algunos deportes, algunas actividades deportivas, tal vez es la característica y es indispensable llegar a esos porcentajes mínimos. Esto no es sano recordar, llegar, porque eso representa la mínima cantidad de grasa, pero estamos hablando de la grasa visceral y es la última que se debe de utilizar, puesto que esto es de sobrevida. Entonces, existen deportes o periodos en el entrenamiento de ciertas actividades deportivas que nos exigen un porcentaje muy bajo y este puede permanecer durante algunos días, 1 o 2 semanas. No más tiempo porque comienza a haber muchas afectaciones. Entonces, tal vez ustedes que estén en un plan de entrenamiento o bien sus alumnos, porque así ustedes lo indican, deben de tener un periodo máximo de tiempo en porcentajes mínimos de grasa, al igual que los otros nutrimentos y los otros elementos orgánicos. Entonces, esto debemos de manejarlo con mucho cuidado y si lo podemos medir, mucho mejor, ¿sí? Para ver hasta qué nivel estamos llegando y qué grado de afectación podemos llegar a tener, que no es lo deseable, puesto que lo que buscamos es más el aspecto salud. Si alguno de ustedes ya se dedica al alto nivel, ahí ya las situaciones son diferentes porque ahí no involucra mucho el estado de salud, pero lo que es más importante es tener una marca o un tiempo o un récord, ¿no? En donde se sacrifica ese aspecto saludable por conseguir ese objetivo. Pero bueno, vamos a estar hablando precisamente del aspecto de salud. Periodos muy cortos de tiempo, recordar, entonces necesitamos tenerlo en el mínimo tiempo posible. Y los carbohidratos es la principal fuente de energía de la cual nosotros echamos mano por la rapidez o sencillez de ruptura de estas moléculas. Principalmente el carbohidrato o hidrato de carbono simple que utilizamos como principal fuente de energía va a ser la glucosa. La glucosa va a ser un hidrato de carbono de 6 átomos, lo mismo que la fructosa, lo mismo que la galactosa. Son elementos considerados como monosacáridos y que estos carbohidratos van a ayudar a la construcción y a la obtención de energía. La construcción de elementos, como pueden ser desde los mismos materiales biológicos genéticos, que están constituyendo a la raza humana. En este caso, el material genético está hecho a base de proteínas y de carbohidratos, de carbonos. ¿Es indispensable el consumo de carbonos? Claro que sí. La sencillez y rapidez de obtención de energía a través de ellos es muy alta y es la principal vía de energía, de obtención de energía para todas las funciones que nosotros podamos estar realizando y es el único sustrato, los carbohidratos, que nuestro sistema nervioso obtiene energía. ¿Ok? Bueno, continuemos. Cuáles son indispensables para todos nosotros. Es muy importante entender que lo que realmente quiere nuestro cuerpo es el ATP. El ATP es el resultado final de los alimentos, los cuales pasan por un gran número de procesos químicos para obtener este nucleótido. Este le brindará la energía necesaria a nuestros músculos para que puedan contraerse y generar movimiento. Por mucho tiempo se pensó que estas vías trabajaban aisladas y de manera independiente, pero hoy se sabe que trabajan en conjunto, solo que dependiendo del contexto, una de ellas generará una predominancia por sobre las otras dos. Seguramente te estás preguntando, ¿qué es lo que determina que una predomine por sobre las otras? Son varios factores, por ejemplo, la disponibilidad de sustrato,
Nuestro cuerpo tiene los sustratos necesarios para abastecer las demandas energéticas cuando lo necesitamos. Nivel de condición física. Entre más o menos entrenados estemos, más o menos tiempo podremos permanecer en una vía determinada. Intensidad del estímulo. No es lo mismo levantar 5 kilos que levantar 100 kilos. Duración del estímulo. No es lo mismo correr durante 1 minuto que correr durante toda 1 hora. Y por último, la fisiología de cada persona. Hay factores genéticos que simplemente no se pueden modificar. Atención acá, esto es muy importante. Cuando hablamos de tasa, hablamos de velocidad. ¿Qué tan rápido estará disponible el ATP que necesitamos? Por otra parte, cuando hablamos de capacidad, esto se refiere a la cantidad. ¿Cuánto ATP tenemos disponible para poder utilizar? La vía de los fosfágenos, representada por la ondulación azul en el gráfico, tiene la tasa más alta de producción de ATP, pero tiene la capacidad de producción más baja. En simples palabras, esta vía nos puede entregar ATP de manera muy rápida, pero el ATP que puede darnos es muy poco. Por eso es una vía que toma mayor protagonismo cuando el estímulo es muy intenso, pero de corta duración. Por ejemplo, movimientos derivados de la halterofilia o correr un sprint. Por otra parte, tenemos la vía glucolítica, representada en el gráfico por la ondulación roja. Esta vía produce energía por medio de la glucólisis, la cual puede ser aeróbica o anaeróbica. Esta vía tiene una tasa y capacidad de producción intermedia, por lo cual toma un protagonismo cuando el estímulo es moderado a intenso, teniendo una duración por sobre los 30 segundos. Por último, tenemos la vía oxidativa, la cual está representada en el gráfico por la ondulación verde. Esta vía produce energía gracias a un proceso denominado cadena transportadora de electrones. Esta vía tiene la tasa más baja de ATP, pero es la que tiene la capacidad de producción más alta. Esto significa que esta vía se demora mucho tiempo en generar ATP, pero el ATP que puede producir es mucho, llegando a producir más que cualquier otra vía. Es por eso que esta toma mayor protagonismo cuando el estímulo es suave o moderado, pero de una larga duración. Es importante que sepas que omitimos mucha información relevante, pero si quieres profundizar en esta... Bueno, entonces, como acabamos de ver, son alternancias de vías energéticas. Aquí, de manera general, estuvieron hablando de 3 vías, ¿no? 3 fuentes energéticas, perdón. El gráfico azul es compuesto fosfagenado, que es ATP y fosfato de creatina. Los dos no se utilizan a la misma intensidad en el mismo tiempo. Una dura más que la otra. La siguiente vía es la utilización del glucógeno y parte de la glucosa, obviamente, y el gráfico verde es la vía de obtención de energía a partir de las grasas. Entonces, vamos a ver que no le hagamos mucho tiempo aquí en cuanto a segundos. Vamos a hablar. Compuestos fosfagenados ATP y fosfato de creatina tienen su predominio en los primeros segundos de actividad. ¿Cuál es el primero que se echa a andar? El ATP. El ATP tiene su predominio energético y aporte de energía en actividades que duran de 2 a 3 o máximo 5 segundos. Es la principal fuente de energía. Con esto no queremos decir que no se utilizan grasas y proteínas, sí, pero en un porcentaje muy, muy pequeñito. Apenas se está iniciando, así si ven mi cursor, apenas se está iniciando la utilización de ellas, mientras que predominantemente es ATP. Le sigue al siguiente pico, casi al mismo nivel, el fosfato de creatina, donde predominantemente es a partir de los 8 hasta los 15, 20 segundos, es el fosfato de creatina el predominante. Se sigue utilizando ATP, pero no es la principal fuente de energía. Ahora es el fosfato de creatina. Comienza a disminuir, pero la actividad debe continuar tal vez. Entonces, ¿de dónde echamos mano? De nuestra reserva de glucosa a partir del glucógeno, y es cuando comienza la vía glucolítica. Recuerden, lisis significa transformación de glucosa y su almacenamiento, que es del glucógeno. Entonces comienza a activarse a partir de los 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, siendo alcanzado su pico máximo aproximadamente de 2 a 3 minutos, es donde el glucógeno